Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy feliz día, muy feliz martes. Espero que estés iniciando una muy bonita semana. Y ha llegado el día de nuestro programa Encuentro con Jesús y quiero darte la bienvenida. Esperamos que lo disfrutes mucho y que lo que en esta mañana vamos a escuchar sea de mucha bendición para ti. Te quiero invitar a que si tienes ahí tu himnario en tu celular o si lo tienes físico, puedas abrirlo en el himno número 34 para que juntos entonemos este bonito himno. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Después de haber entonado este bonito himno que estoy segura que ya te lo sabes porque lo hemos venido cantando los días martes y jueves, ha llegado la parte central de nuestro devocional Encuentro con Jesús y en esta mañana nos acompaña el pastor Miguel Servín con el tema ¿Se preocupa Dios por mí? Estoy segura que es una pregunta que nos hemos hecho muchos, así es que en esta mañana el pastor Miguel Servín nos trae la respuesta a esta pregunta. Así es que ve por tu Biblia y si aún no has invitado a tus vecinos, a tus amigos, es momento de hacerlo. Bienvenido, pastor Servín. Qué alegría saludarles en esta mañana. Bienvenidos de nuevo al programa Encuentro con Jesús. Qué gusto saludarles. Quiero que me acompañen a la reflexión del día de hoy, que seguramente podrá de ser de gran bendición espiritual para ti donde quiera que te encuentres en este momento, tal vez en tu oficina, en tu lugar de trabajo, posiblemente en tu hogar. Queremos pedirte que puedas conectarte con el Señor en esta mañana para recibir sus ricas bendiciones. La reflexión del día de hoy la encontramos en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 40, donde pudiésemos preguntarnos, ¿se preocupa Dios por mí? ¿Será que Dios tiene serias intenciones para cada uno de nosotros en bendecirnos, en protegernos, en cuidarnos, en sanarnos, en acompañarnos? Sabes que hace mucho tiempo atrás, en 1802 aproximadamente, un hombre llamado William Paley habló e introdujo una teoría sobre el pensamiento de los seres humanos. Y la teoría se llama la teoría del relojero, donde este hombre expresa y dice que habla acerca del mecanismo de un reloj que es tan complejo, que es tan perfecto, que para poder ser creado se necesita un diseñador inteligente. De esa manera, dice este hombre, el mundo también, al ser creado, al ser tan complejo, pues obviamente era necesario que hubiese o que existiese un diseñador inteligente. En lo que él se basa para decir esto, él establece y dice que entonces este mundo fue creado por Dios. Y hasta ahí podemos entender y estar de acuerdo con él de que el mundo fue creado por Dios. Sin embargo, en lo que no podemos creer o entender lo que William Paley dijo, es que también Dios, a pesar de que creó el mundo, también dice, lo puso a girar como si fuera un reloj. El reloj se crea, se hace, se le pone su pila, empieza a girar, empieza a tener su función, pero a partir de allí, una vez que el reloj sale de la mano del relojero, el relojero ya no tiene más que hacer con ese reloj. Esta teoría la introdujo William Paley para decir que Dios creó el mundo, lo puso a girar, lo puso en órbita, puso en el mundo todo lo que el mundo necesitaba para poder existir, pero una vez que el mundo empezó a girar, entonces ahora sí, como dice el dicho, que el mundo ruede. Y después de esto,
se llegó a considerar que Dios ya no tenía más preocupación por su creación. Pero, ¿será esto cierto? ¿Será que Dios ya no se preocupa por sus hijos? ¿Será que Dios ya no se interesa por tu bienestar? ¿Será que Dios ya no vela por tu familia, por tu trabajo, porque tú te encuentres bien? ¿Cuál será el pensamiento y el sentir de Dios hacia nosotros como sus hijos? Es por ello que a través de esta historia, en San Marcos capítulo 1, versículo 40, me gustaría para que pudiésemos encontrar a través de esta historia lo que Dios siente y lo que Dios piensa en favor de nosotros. ¿Será que Dios se interesa por nosotros? Vamos a la historia en San Marcos, el capítulo 1, el versículo 40. Y dice la palabra de Dios así. San Marcos capítulo 1, versículo 40. Lo tenemos y entonces le damos lectura. Vino un hombre e hincada la rodilla le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La palabra de Dios enseña que llegó un hombre necesitado, un hombre enfermo. Tenía muchos años padeciendo esta enfermedad. La Biblia dice, hermanos, que este hombre enfermo de lepra tuvo la valentía, tuvo el deseo de ir hacia Jesús, de encontrarse con Jesús y poder expresar su necesidad delante de Él. Tenía una gran necesidad, tenía una enfermedad muy terrible. La lepra era considerada como una de las peores maldiciones que podía existir en la antigüedad. De hecho, déjame compartir lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 227 en cuanto a esta situación. Dice así: el concepto popular de los judíos era que la lepra sobrevenía por causa de un castigo divino, lo que significa que toda persona que había estado enferma de lepra o que había contraído la enfermedad de la lepra, consideraba o pensaba a sí mismo que Dios lo estaba castigando por causa de su enfermedad. Es el pensamiento judío de ese tiempo. ¿Tienes lepra? Entonces eres pecador, porque la consecuencia de la lepra era por causa de un pecado grande que se había cometido de manera interna en el ser humano. Así que la persona que estaba enferma de lepra no solamente era considerado como maldito por Dios, sino que también era desechado de la sociedad, abandonado por la familia y alejado de todo contacto de los seres humanos. Era considerado como una paria moral, como un desecho de la sociedad. Una de las peores maldiciones que pudiera recibir los seres humanos en la antigüedad era contraer la enfermedad de la lepra, porque era vivir a partir de ese momento una vida totalmente llena de miseria, sufrimiento y dolor. Y en esos años o en esos tiempos, la persona que veía una pequeña manchita en su piel, según la ley de Moisés, tenía que ir a buscar al sacerdote al templo. Y una vez que el sacerdote examinaba la piel y la mancha que este hombre tenía, el sacerdote dictaminaba que era un hombre inmundo. Y una vez que era declarado inmundo y enfermo de lepra, hermanos, lo siguiente era dejar su casa, dejar la ciudad, abandonar su trabajo, abandonar a la esposa, abandonar a los hijos, abandonar la familia, abandonar todo lo que tenía y entonces refugiarse en el desierto, en la soledad, debajo de los árboles, buscar por lo menos otro grupo de leprosos para no morir solo. Y una vez que encontraba a los leprosos, una vez que encontraba a otras personas que estaban sufriendo la misma condición y la misma suerte que él, ¿de qué podían platicar los leprosos? ¿De qué podían platicar ese grupo de personas que están sufriendo? Yo quiero imaginarme que una vez que ellos platicaban, seguramente ellos platicaban solamente los recuerdos buenos que tenían en el pasado, porque el presente que estaban viviendo lo detestaban.
y hablar del futuro. ¿Qué futuro podían platicar ellos cuando el futuro que les esperaba solamente era la muerte? Personas llenas de sufrimiento, personas llenas de dolor. Este hombre enfermo, dice la Biblia, llega ante Jesús y de rodillas, en señal de súplica, en señal de ruego, le dice: Señor, si solo tú quieres, si tú quisieras, tú puedes limpiarme. Si tú quisieras. Sin embargo, déjeme decirle, hermanos, que había por lo menos 3 obstáculos para que ese hombre pudiera recibir el milagro que estaba esperando. Por lo menos había 3 obstáculos en esa ocasión que alejaban a este hombre de recibir lo que estaba esperando. Y quiero invitarte para que vayamos al libro de Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4. Y dice, mire cómo dice la historia. Es el mismo personaje. También llega Jesús. Es la misma historia que está contando Marcos, pero ahora la va a contar Mateo. Y Mateo va a añadir algunos elementos que Lucas está omitiendo o que Lucas no dice, pero que nos abre un poquito más el contexto y el panorama de la historia que está sucediendo aquí. A simple vista, Marcos pareciera relatar y decir que el hombre solamente se encontró con Jesús como si fuera una casualidad, se encontró en el camino. Sin embargo, Mateo nos va a enseñar algo muy distinto. Y dice Mateo capítulo 8, versículo 1, que cuando Jesús descendió del monte, lo seguía mucha gente. Miren lo que está diciendo Mateo. Jesús acababa de predicar el sermón del monte, aquel sermón poderoso que encontramos en Mateo capítulo 5 y que termina hasta Mateo capítulo 7. Inmediatamente después aparece el capítulo 8 diciendo que Jesús bajó del monte y mucha gente le seguía, mucha gente iba detrás de Jesús, una multitud de personas iba con Jesús. Y dice el versículo 2, en esto, mientras Jesús caminaba con la gente por detrás, en esto se le acercó un leproso y se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Le hace la misma petición y la misma situación que está presentando Marcos capítulo 1, versículo 40. Es un hombre enfermo de lepra, un hombre desesperado, un hombre necesitado, pero en esta ocasión, antes de llegar a Jesús, antes de hacer la petición, este hombre ya tenía un obstáculo que vencer. Y ese obstáculo era la multitud que venía detrás de Jesús. Si ustedes recuerdan, hace un momento yo mencionaba que la persona que estaba enfermo de lepra no tenía por qué tener contacto con ningún otro ser humano. Porque así como la ley de Moisés demandaba que tenía que ser expulsado de la ciudad donde él vivía, también la ley de Moisés demandaba que aquella persona que se acercara a la multitud tenía el derecho de tomar piedras, arrojar todas las piedras que quisiera hasta quitarle la vida a este enfermo de lepra. Así que los hombres que estaban enfermos de lepra, su condición no era esperanzadora. Tarde o temprano, la muerte llegaría para ellos. Y es muy posible que muchos enfermos de lepra, su final o su muerte no era por causa de la enfermedad. Muchos leprosos murieron por causa de las piedras, porque era tanta la necesidad de tener contacto con algún ser humano. Porque los seres humanos, Dios nos hizo para no vivir solos. Dios nos creó para estar acompañados con alguien. No hay nada más feo para el hombre que la soledad. Y estos hombres, al sentirse solos, estos hombres al tener la necesidad de tener contacto con los seres humanos, muchos de ellos quebrantaban la ley, se olvidaban de la ley de Moisés y terminaban muriendo por causa de las piedras. En esta situación,
El primer obstáculo que este hombre tenía que enfrentar para poder llegar a Jesús y hacerle la petición de ser sanado, de ser limpiado, era la misma multitud. Las personas serían el primer impedimento para que ese hombre tuviera un encuentro con Jesús. Y déjame decirte que esto no es muy distinto para el día de hoy o para nuestros tiempos. Porque una vez que tú y yo queremos ir a Jesús, siempre encontraremos muchos obstáculos para poder encontrarnos con Jesús. Y uno de ellos también es la multitud. Las personas que te rodean, tus amigos, a veces tu familiar, a veces un esposo o una esposa, o a veces los hijos son los que impiden que tú vayas y tengas un encuentro con Jesús. Pero te pregunto, ¿hasta dónde estás dispuesto a vencer los obstáculos para poder recibir las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti? Este hombre estaba dispuesto a poner su vida en riesgo y que la muerte llegara más rápido por causa de las piedras. Pero también dijo, vale la pena intentarlo, porque a final de cuentas mi condición es morir. ¿Qué más da si voy a morir unos años después a que muera el día de hoy? Pero si no lo intento el día de hoy, posiblemente jamás pueda recibir la bendición que Dios ha reservado para mí. Así que ese hombre, hermanos, tenía que vencer el primer obstáculo, la multitud. Obstáculo número 2. Vamos a Lucas. Lucas, el capítulo 5. Lucas capítulo 5. El versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Vamos a encontrar, hermanos, en este versículo la misma historia que está contando San Marcos capítulo 1, versículo 40, la misma historia que contó Mateo en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, y es la misma historia que va a contarnos Lucas, pero de otra perspectiva. Decíamos hace un momento que que Marcos no menciona nada. Pareciera ser que solamente se encontró con Jesús. Pero Mateo dice que ya había una multitud cuando ese hombre vino a Jesús. Pero mira lo que dice Lucas. Lucas capítulo 12. Dice, Jesús estando en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. La misma petición, el mismo hombre, el mismo personaje, pero con dos elementos distintos que los otros discípulos no dijeron. Mientras Mateo dice que estaba la multitud, ahora Lucas dice que ya estaban en la ciudad. Ahora había dos obstáculos muy difíciles para este hombre, la multitud y también la ciudad. Porque si bien es cierto, estaba prohibido estar ante las personas y ante la multitud, entonces también estaba prohibido acercarse a la ciudad. Era posible que si él podía sortear la multitud, ahora si no le había quitado la vida la multitud, era posible que los habitantes de la ciudad pudieran también quitarle la vida. Mira los obstáculos que este hombre estaba enfrentando. Su vida estaba en riesgo, aunque ya lo estaba por causa de la enfermedad. Pero un enfermo de lepra podía durar muchos años cargando con ella. Habría que esperar a que su cuerpo se tuviera que terminar de descomponer. Y para que eso sucediera pasaban algunos años. Pero mientras esos años pasaban, la soledad, la necesidad de tener contacto con alguien, los vencía. Y a veces perdían la vida por causa de ser apedreados. Otro elemento que Lucas está añadiendo en este relato
es que no solamente este leproso estaba Jesús estaba cerca de la ciudad, ahora tenía que entrar a la ciudad, sino también Lucas dice, como era médico, dice que el hombre estaba lleno de lepra, lo que significa, hermanos, que este hombre ya había entrado a su última fase, a la fase terminal de la enfermedad. Ya era una sola llaga desde la planta hasta los pies, desde la cabeza hasta la planta de los pies. Ya era una llaga completa, ya estaba enfermo total, su cuerpo ya estaba en descomposición, estaba en estado terminal. Este hombre ya no tenía más esperanza, ya no tenía más futuro, y lo que iba a hacer en este momento era lo último que podía hacer, arriesgar su vida para ir con Jesús. Arriesgar su vida para ir con Jesús. Y allí está, tratando de decidir. Está la multitud, está la ciudad, los habitantes de la ciudad. Y el tercer obstáculo que este hombre tenía que enfrentar es Jesús. Porque ¿cómo ir a Jesús si el mismo Padre había invocado la maldición sobre el pecado de este hombre? Y si Jesús es el Hijo de Dios, ¿será que Jesús estaría dispuesto a perdonar a este hombre por ser pecador? Y es aquí, hermanos, donde podemos entender hasta cuánto y hasta dónde Dios se interesa por nuestras necesidades. Porque si fuese como William Paley lo dijo, a Dios no le interesaría nada de este mundo. Y si no le interesaba este mundo, entonces ¿para qué enviar a su Hijo Jesucristo a esta tierra? Y si Jesús es representante de Dios sobre esta tierra, entonces a Jesús no tenía por qué interesarle la enfermedad de ese hombre que estaba delante de él hincado pidiendo la sanidad o un milagro. Si Dios no se preocupara por la humanidad y por su creación, hace mucho, hermanos, que este mundo dejaría de haber existido. Debió de haber terminado. Sin embargo, aún tenemos vida y aún el mundo sigue sosteniéndose porque es Dios quien lo sostiene y porque es Dios quien se preocupa por nosotros. Y ahí estaba ese hombre, lleno de lepra, en fase terminal, enfrentando la dura decisión de tener que pasar por alto de la multitud, el tener que entrar a una ciudad, ahora presentarse ante Jesús y poder con sus prejuicios estar delante de Jesús y preguntar y decir, ¿será que el Hijo de Dios quiera sanarme cuando fue su padre que me maldijo por causa del pecado, por causa de la enfermedad? ¿Será que el Hijo de Dios me quiera sanar? De paso, hermanos, la historia registra que habían pasado por lo menos 8 siglos, 800 años, sin que se registrara en la Biblia un milagro en cuanto a la enfermedad de lepra. El último personaje que la Biblia registra que fue sanado de lepra era Naamán. Y hasta ese momento, ese hombre que se encuentra con Jesús. Y allí está, a punto de morir. O por lepra, o por las personas. Pero allí estaba, tratando de tomar una decisión. Y tenía que decidir bien. Tenía que vencer los obstáculos. Así que la historia dice, hermanos, que el hombre fue valiente. Fue valiente. Y no le importó la multitud, no le importaron sus prejuicios, no le importó lo que algún amigo o con algún vecino le pudiera decir, no molestes a Jesús, no molestes al maestro. Él no tiene intención de ayudarte. ¿Cuántas personas no te han dicho así? ¿Para qué vas a Dios? No tiene intención de ayudarte. ¿Cuántas veces alguien no ha sido una piedra de tropiezo para que vayas a Dios, para que vayas a Jesús? La historia de este leproso se asemeja mucho
a que ustedes y yo en nuestra necesidad tenemos que ir a buscar al Señor, tenemos que ir a buscar a Jesús, pero siempre antes de ir a Jesús, siempre existirá un obstáculo que nos impida poder llegar a Cristo Jesús. Así que este hombre, dice la historia, ahí estaba, de rodillas, delante de Jesús. Y entonces le dice: Señor, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes limpiarme. Pero en este texto, hermanos, hay una situación muy especial en la petición que este hombre está haciendo ante Jesús. A simple vista, pareciera ser que este hombre está pidiendo: Jesús, tú puedes sanarme. Pero lo que en verdad este hombre está pidiendo, hermanos, en esa petición hacia Jesús, no es que lo sane de la enfermedad, sino que él está pidiendo que lo cure del pecado. ¿Por qué lo digo así? Porque en este texto, hermanos, existe una palabra griega bien importante. Si este hombre hubiera pedido sanidad, hubiera dicho: Señor, si tú quieres, tú puedes darme salud. Y para eso existe una palabra griega que no aparece en la Biblia y significa terapeuo. La palabra terapeuo se traduce como terapia. Si ese hombre hubiera pedido salud, esa palabra terapeuo, que es terapia, aparecería en este texto. Pero no aparece aquí. La palabra que aparece en este versículo, en el idioma original, que es griego, no es terapia, sino es purifícame, y significa, o es en griego, catarizo, purificar. Es decir, hermanos, que la petición que este hombre está haciendo no es: dame salud, sino límpiame. Pero no está pidiendo limpieza de sus llagas, sino que está diciendo: Señor, limpia mi pecado, porque si fue por causa del pecado que yo me enfermé y que recibí esta maldición, entonces quita de raíz mi problema. Y su problema, hermanos, de este hombre era, ¿qué cosa? Era el pecado. Este hombre entendía que la maldición que estaba cargando sobre él no eran las llagas, era el pecado que había cometido, porque así se lo habían enseñado. Estás enfermo de lepra, es que eres pecador. Él se sentía pecador y él sabía entonces, hermanos, que la única manera de poder sentirse limpio de toda maldad y de todo sufrimiento era que el Señor perdonara su pecado. Es por eso que cuando él se arrodilla delante de Jesús, no pide salud. La historia dice que está pidiendo purificación. Señor, purifícame, purifica mi pecado, limpia mi pecado. Quita toda esta maldad de mí. Y una vez, hermanos, que el Señor quita el pecado, entonces aparece la paz y la tranquilidad sobre los corazones de los seres humanos, aunque a veces la enfermedad continúe en nuestras vidas. ¿Cuántas personas no hemos visitado como pastores en el hospital? A punto de morir. Hemos ido a orar con ellos. Y esa oración, esas palabras que la Biblia tiene, palabras de esperanza, han llenado de paz y tranquilidad el corazón de aquella persona que estaba sufriendo. Hizo confesión de su pecado al Señor. Se entregó a Él. Se arrepintió, pidió perdón. Encontró la paz, aunque la enfermedad siga en su cuerpo. Ya nada es igual, todo es diferente, todo es distinto. El sufrimiento puede cambiar, el sufrimiento, aunque el cuerpo siga doliendo, tu alma y tu espíritu se ha liberado. Yo ni nada más que estar cargando sobre ti. Eso es lo que este hombre buscaba. A pesar de que la enfermedad siguiera sobre él, lo que ese hombre era,
Señor, libera mi alma, limpia mi espíritu, quita mi pecado, solucióname ese problema. Y entonces, hermanos, me encanta lo que dice la palabra de Dios, porque una vez que este hombre hizo esa petición, dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de él. Y lo que Jesús sintió, hermanos, fue mucho más allá que compasión. Porque tener compasión no solamente es ponerte, y empatía, no solamente es ponerte en los zapatos de esa persona y entender la necesidad o el sufrimiento, sino que la Biblia establece a través del idioma original que lo que Jesús sintió fue mucho más allá de la compasión, sino que dice que Jesús se estremeció por dentro. Hubo algo que recorrió su cuerpo entero y lo hizo estremecerse al poder escuchar la petición de este hombre. Jesús se impresionó al ver la necesidad y la condición de este hombre. Jesús se impresionó al conocer la calidad de la petición que este hombre estaba haciendo, porque era muy fácil decir, Señor, quítame las llagas, pero no lo estaba haciendo. El hombre estaba diciendo, Señor, quita mi pecado. Y Jesús estaba impresionado. Jesús estaba conmovido. Jesús temblaba por dentro, estaba emocionado. Jesús tenía compasión de ese hombre, se había estremecido por dentro. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que una vez Jesús dijo, entonces, quiero ser limpio. Y una vez que Jesús dijo las palabras, hermanos, también dice la Biblia que extendió su mano y lo tocó. ¿Por qué Jesús, hermanos, tocó a ese hombre que estaba enfermo de lepra si la regla o la ley marcaba que nadie podía tocar a un leproso? ¿Será que Jesús pudo haber pensado y pudo decir, bueno, yo soy el Hijo de Dios, si lo toco, nada me va a pasar? Jesús, hermanos, cumplió la ley fielmente. Y cuando se atrevió a tocar a este hombre, lo hizo, hermanos, porque Jesús quería cubrir una necesidad muy básica que esta persona tenía. Porque una vez que Jesús tocó a ese hombre, Jesús estaba satisfaciendo y estaba llenando una necesidad, que es la necesidad del cariño, del calor y del toque de un ser humano. Quiero decirles que Jesús entiende todas nuestras necesidades. Seguramente al tocarlo Jesús, este hombre se sintió lleno en su corazón, porque no solamente desapareció su pecado, no solamente desapareció su enfermedad, sino que también recibió el cariño que hace mucho tiempo no había recibido. A través de esta historia podemos entender que a Jesús le interesa y le importa y se preocupa por todo lo que pasa contigo y conmigo. La pregunta es, en esta mañana, ¿hasta dónde estás dispuesto tú a vencer los obstáculos para poder encontrarte y recibir las bendiciones que Dios ha reservado para ti? Te invito para que a través de la oración y a través del Espíritu Santo puedas pedirle a Dios la fortaleza y la sabiduría para tomar decisiones correctas, vencer los obstáculos y que nada ni nadie te impide llegar al encuentro con tu amado Señor Jesucristo. Deseo que Dios te bendiga y que pueda prosperar el Señor tu camino. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos
yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Señor, en esta mañana te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros, lleno de amor y misericordia por cada uno, Señor. Gracias porque tú sigues obrando, sigues cuidando y sigues estando, Señor, para nosotros. Queremos pedirte que a través del Espíritu Santo podamos tener la sabiduría y podamos tener, Señor, la capacidad de vencer todos los obstáculos para que nada ni nadie nos aparte de nuestro amado Señor Jesús. Bendícenos durante este día, nos ponemos en tus tiernas manos. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Le damos gracias al pastor Miguel Servín por el devocional de esta mañana y deseamos de todo corazón que esté siendo de mucha bendición nuestros programas y te esperamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana en Adventistas de Sinaloa para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, y también te recuerdo que ya reanudamos nuestras clases de cocina para que no te las pierdas. Hasta luego, feliz día y Dios te bendiga.